¿Sabías que se reformó el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno? En el Registro Oficial 260 del 4 de agosto del 2020, se instrumentaron reformas al impuesto a la renta, al IVA, al régimen de microempresas, al reglamento de facturación, al ICE y varias más. Mi nombre, Nilo Narváez. En este ciclo de videos analizaremos toda la reforma de agosto del 2020. Bienvenidos. El tema de hoy corresponde a los dividendos anticipados. Esta reforma de dividendos anticipados la tenemos en el artículo 37 de la ley y 126 del reglamento. El artículo 37 de la ley nos explica que cuando una sociedad otorga a sus socios, accionistas, partícipes, préstamos en dinero o préstamos no comerciales, esta operación se considera como un pago de dividendo anticipado y por consiguiente la sociedad debe efectuar la retención correspondiente a la tarifa prevista para ese tipo de sociedades. Tal retención se declara y se paga en el mes siguiente del efectuado dentro del plazo previsto en el reglamento y constituirá crédito tributario para la sociedad en su declaración del impuesto a la renta. El reglamento en el artículo 126 nos amplía estos conceptos indicándonos que en el caso de que las sociedades entreguen dividendos a sus titulares, a sus beneficiarios de derechos representativos de capital, antes de la terminación del ejercicio fiscal, antes de que tengamos conocimiento de los resultados de la actividad de la sociedad, esta debe efectuar la retención de la tarifa del impuesto a la renta establecida para sociedades que le corresponda, conforme a su composición societaria, al momento de distribuir este dividendo anticipado. De igual manera, procederá a esta retención cada vez que una sociedad residente otorgue un préstamo en dinero a sus titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital o realice préstamos no comerciales a partes relacionadas. Tal retención se declara y se paga en el mes siguiente, dentro de los plazos que establece el reglamento, y constituye crédito tributario para la declaración del impuesto a la renta de quien distribuye los dividendos anticipados u otorgue el préstamo. El comprobante de retención se emite a nombre de quien anticipe el dividendo u otorgue el préstamo, y esta retención no procederá cuando quien distribuye los dividendos anticipados sea una sociedad cuyo objeto sea exclusivamente la tenencia de acciones. Quien distribuya los dividendos anticipados se encuentra exento del pago del impuesto a la renta en el ejercicio fiscal en el que se produce la distribución anticipada. Antes de analizar y concluir esta reforma, recuerda que este video es auspiciado por CLE Consultores, empresa líder en consultoría virtual en materias legales, societarias, penales, laborales, en materia tributaria, en materia contable, expertos en la implementación y soporte de QuickBooks, líderes en seguridad social y ocupacional, auditoría, precios de transferencia. Somos miembros de Russell Bedford, firma que está presente en más de 100 países del mundo, con más de 50,000 clientes satisfechos y posicionada internacionalmente dentro del top 20 de las empresas de auditoría y consultoría más grandes del mundo. Conclusión. Recuerde, cuando una sociedad distribuye dividendos antes de que termine el ejercicio económico, antes de que se conozcan los resultados de la actividad de la empresa en el año, esta empresa debe ejecutar la retención del impuesto a la renta equivalente a la tarifa del impuesto a la renta que esta sociedad está obligada a utilizar. Recuerde que hay tarifas del 25%, del 22%, del 28%. Hacemos una retención de esa tarifa que estamos obligados a aplicar, de acuerdo a nuestra composición societaria. Cada vez que la sociedad preste dinero a los accionistas, a los titulares, a los beneficiarios de derechos representativos de capital,
o realice préstamos no comerciales a parte relacionada, esto se considera un dividendo anticipado y se hace la retención descrita en el párrafo anterior. Esta retención se declara y se paga en el mes siguiente en el formulario de retenciones de impuesto a la renta y constituye crédito tributario para el pago de la declaración del impuesto a la renta de quien distribuya los dividendos anticipados u otorgue el préstamo. El comprobante de retención se emite a nombre de quien anticipa el dividendo u otorga el préstamo. Muchas gracias. Recuerda darle clic en la campanita suscríbete. Recuerda seguirnos en nuestros canales virtuales. Recuerda que tenemos más noticias respecto a esta reforma tributaria. Recuerda inscribirte en nuestros cursos de planeación tributaria, auditoría tributaria. Muchas gracias. Gracias.